Eh, Saludos, hermano. ¿Cómo ¿Cómo estás, estás José tú? Vicente? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Qué Dios. bueno, gracias. Años sin hablarnos por estas vías. Así es, así es. Oye, José Vicente, ya vamos a conversar. Quisiera hacer una pequeña introducción de lo que está ocurriendo a esta hora con respecto al cierre de mesas y ya las distintas proyecciones que comienzan a manejarse en los medios de comunicación. Digamos que la proyección que tienen los medios ahorita, los principales medios, ABC, CBS, CNN, es basado en una población muy reducida, un 20% de los votos. Por supuesto que estamos hablando, amigos, a los que se están incorporando a nuestra sintonía, estamos hablando de los resultados por ejemplo, de aquí de Georgia, quién va a tener el control sobre el Senado de los Estados Unidos. Si los republicanos o los demócratas están definiendo esos dos puestos aquí y pueden haber distintas variables. Una variable puede ser, por ejemplo, que los republicanos con tan solo ganar un escaño, ellos sencillamente ya serían mayoría. En el caso de los demócratas, ellos sí tienen que ganar los dos escaños, los dos puestos que están allí pendientes, porque ahorita la fuerza está dividida entre 50 republicanos y 48 demócratas. Entonces, si los demócratas tienen que lograr esos dos escaños para empatar, y entonces vendría la vicepresidenta electa, Kamala Harris, al desempate, y allí se haría la mayoría demócrata en el Senado. Mientras tanto, para los republicanos, como les decía, quizás la tarea es un poco más fácil, en el sentido que nada más tendría que sacar un escaño. Eso es una explicación para un poco entender lo que se está jugando. Ahora, más allá de eso, también tenemos que el Senado es importante porque, bueno, sencillamente todas las políticas públicas que quiera generar, en este caso el nuevo gobierno, pues pasan por el Senado. Y recuerdo mucho tiempo, ya vamos a conversar, a hablar con José Vicente de esto, recuerdo mucho cómo en una época hubo, en la presidencia de Barack Obama, tuvo un Senado en contra. Y el vicepresidente en aquel momento de Barack Obama era Joe Biden. O sea que Joe Biden sabe lo que significa gobernar con un Senado, con una Cámara Alta en contra. Entonces, aquí lo que sencillamente queda por definirse es que lo que hoy decida, o lo que hoy decida aquí Georgia, de eso va a depender el futuro gobierno. Entonces, algunos dirán, bueno, pero William, hace falta también un balance de poderes. Es decir, ¿por qué no los republicanos pueden tener el predominio en la Cámara Alta, en el Senado, y se quedan con la Cámara de Representantes? Habrá otros que dicen, bueno, pero que tengan la trifecta. ¿Cuál es la trifecta? Bueno, tener la presidencia y tener las dos cámaras. Así que, bueno, de todo esto vamos a estar conversando en los próximos minutos. Bueno, con nosotros está José Vicente Carrasquero. José Vicente, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, también de la Simón Bolívar, estuvo también en la Universidad Central de Venezuela, un catedrático de las ciencias políticas. Y es por eso que lo hemos invitado hoy para que conversar con él un poco el contexto de lo que está detrás de todo esto. Ahora sí te doy la bienvenida formalmente, José Vicente. Gracias, William. Muchas gracias por la invitación. Como dije antes, teníamos tiempo que no conversábamos y Así agradezco mucho la oportunidad. Así es. José Vicente, ¿qué se está jugando hoy aquí en Georgia? ¿Por qué es tan importante el Senado de los Estados Unidos? Bueno, fíjate, tú acabas de hacer una introducción bastante amplia y completa de la situación actual. Lo primero que hay que decir es que en caso de que los republicanos lograran mantener la mayoría, es decir, que ganaran uno de los dos escaños que están en juego, lo que habría entonces es un asunto de negociar, donde los republicanos tienen una especie de as bajo la manga en un determinado momento, pero hay que tener en cuenta, William, para quienes nos están viendo y escuchando, que en Estados Unidos los senadores
y los diputados, los representantes no votan entubados necesariamente. Muchas veces sus votos obedecen más a quienes votaron por ellos en los sitios donde son electos. Por eso es que hay veces que hay presiones directas sobre los senadores o presiones directas sobre los diputados para que no voten una ley que puede ser de su mismo partido, pero que a la gente que votó por él no le conviene. Entonces, fíjate, José Vicente, lo que acaba de ocurrir, ahora que tú estás tocando ese punto, que la votación no está intubada, el líder de la mayoría del Senado, el republicano McConnell, él dio, digamos, él sugirió que no debería existir, digamos, un apegamiento directo a lo que diga, en este caso, Donald Trump, con respecto a lo que va a suceder en esa certificación mañana en el Congreso. Y ha habido un grupo de 13 senadores republicanos, entre ellos Ted Cruz, que dijeron, un momentico, nosotros estamos con Trump. Exactamente. Eso es un ejemplo clásico de lo que estamos hablando. Es decir, lo que queremos explicar es que no es que si yo tengo la Cámara de Representantes y además tengo la Cámara del Senado, lo tengo todo. Tengo el juego mucho más fácil, evidentemente. Pero si hay alguna política que a un senador demócrata no le interese o a un representante demócrata no le interese porque afecta su imagen o su capacidad de ser reelecto en su circunscripción, muy probablemente ahí tengas un voto en contra. También puede pasar lo contrario, que veas a un republicano votando por algo demócrata, bueno, porque sus constituencies, como los llaman aquí, le exigen que vote de esa determinada manera. Esto es para no simplificar el asunto al estilo venezolano, donde el entubamiento es la norma. Aquí la gente trata de jugar con los partidos, pero si en un momento dado hay algo que me reclaman mis electores, entonces muy probablemente eso pueda tener un peso mayor que lo que me esté pidiendo el partido. Claro. Amigos, están viendo ustedes a José Vicente Carrasquero. Él es profesor de Ciencias Políticas de allá de Venezuela y está comentando con nosotros. Todavía no conocemos los resultados, pero ya estamos tratando de dar luces sobre lo que va a suceder, los distintos escenarios en caso que ganen los republicanos o ganen los demócratas la mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Ahora, oye, José Vicente, cuando uno observa, por ejemplo, lo que puede suceder con por ejemplo, un Senado totalmente republicano, ¿eso no ayudaría que tuvieran mayoría para lo que decíamos al principio, lo que llaman aquí el balance de poderes? Indiscutiblemente, siempre es bueno para las democracias que el presidente no cuente con una especie de carta blanca para hacer lo que él quiera. De cualquier forma, Biden es una persona con una experiencia de gobierno, ha sido muchísimos años senador, muchísimos años, fue 8 años vicepresidente, no es que está llegando una persona nueva ahí, pero si tiene un Congreso con un senador republicano, le va a tocar negociar, le va a tocar hablar, le va a tocar conseguir los votos. Como lo hizo Trump. Y Biden tiene mucha experiencia en esto de la negociación. Fíjate que tanto él como McConnell se conocen de hace muchísimos años. Recordemos que el tiempo de parlamentario que tiene Biden, o en este caso en el Parlamento de los Estados Unidos, son más de 30 años. Exactamente. Y entonces, por eso mismo, es bueno volver si se quiere, redundar en el hecho de que aquí el asunto depende más del punto que se está discutiendo, de si ese punto es bueno para mis electores o no. Eso hace que cuando uno ve las votaciones en Estados Unidos, se sorprende de ver que, por ejemplo, una determinada ley la votaron tantos demócratas y tantos republicanos a favor, y en contra tantos demócratas y tantos republicanos. Ahora fíjate esto, José Vicente. José Vicente Carrasquero con nosotros, conversando, profesor en Ciencia Política, sobre lo que está ocurriendo con las elecciones hoy acá en Estados Unidos, en el estado de Georgia, para el Senado de los Estados Unidos. El control político de lo que significa el Partido Republicano. Vemos a un presidente Trump utilizando pues toda su liderazgo
porque hay que reconocerle el liderazgo que él tiene sobre sus seguidores. O sea, fueron más de 70 millones de votos. Eso no son dos conchitas de ajo, como diríamos en Venezuela. Y al mismo tiempo vemos que hay otra parte del partido, bueno, siguiendo la línea del señor McConnell. ¿Tú crees que está planteada una división? ¿Tú crees que está planteado que Trump funde incluso otro partido político? Están muchos republicanos comenzando a hablar incluso sobre nombres, etcétera. ¿Qué vislumbras tú en esta situación? Yo veo muy difícil una división, básicamente porque hay manera de dirimir las cosas. Si Trump quiere volver a ser candidato, que nada se lo impide, salvo la edad, por supuesto, Trump puede volver a concursar por ser candidato. Ahora, lo que sí es cierto es que Trump, saliendo de la presidencia de la República, va a tener que enfrentar muchos juicios, juicios también de la opinión pública, va a tener que dar muchas explicaciones. Entonces, la vida se le va a hacer un poco difícil. Lo que tú dices también es verdad, que Trump deja un partido republicano con la votación más alta de toda su historia. Es decir, de alguna forma Trump le ha dado un impulso, ha redefinido las diferencias que hay entre los republicanos y los demócratas, que tienen su expresión. Permíteme decirte ahí una cosa, José Vicente. A mí me parece que eso es una opinión mía, ¿no? Dentro del área del Partido Republicano, en este momento, ¿quién le puede hacer sombra al señor Trump? En cuanto a convocatoria, en cuanto a carisma, nos guste o no, estemos de acuerdo o no con él, no. Yo estoy hablando del liderazgo como un líder político, que sea el líder que la gente necesita o quiere o ama, ya, para eso tiene sus seguidores, tiene sus detractores. Pero ¿quién puede suplantar a Trump en ese liderazgo? No, yo creo que Trump en estos 4 años hizo lo que los españoles llaman una OPA sobre el Partido Republicano. Eso es una OPA para decir que alguien se compró una compañía comprando las acciones. Y yo creo que de alguna manera Trump se ha hecho... Martín Ramos me dice Ted Cruz. Martín Ramos, gracias Martín Ramos. Y Mariana Reyes también estaba con nosotros. ¿Qué le dice? Saludos a ellos. En todo caso, lo que estamos viendo es una situación bien interesante que, como te dije antes, vuelve a redefinir los polos de la política norteamericana, que de alguna manera en los últimos 20 años o los años anteriores a Trump se había hecho como muy difusa. Tú no notabas mucha diferencia entre un gobierno republicano y un gobierno demócrata. Trump recupera lo que es los valores, los principios del republicanismo y los pone a valer. Y por eso es que tú ves los resultados de las elecciones. Hay una cosa que, por ejemplo, sí es verdad que que Biden saca mayor cantidad de votos, pero Trump gana la mayoría de los condados. O sea que tiene una extensión geográfica superior a la que tuvo Biden. Y eso te está hablando de 2 Estados Unidos, te está hablando de 2 países con los que hay que lidiar en el futuro y donde, como dices tú, seguramente Trump va a jugar un papel importantísimo. Amigos, José Vicente Carraquero lo están viendo allí en nuestra pantalla. José Vicente Carraquero, profesor en ciencia política de la Universidad Católica Andrés Bello y también de la Universidad Simón Bolívar. Ahora, con lo que va a pasar aquí en Georgia, o lo que ha venido sucediendo en Georgia, fíjate que ahora comienzan ya algunos analistas que he estado leyendo en algunos yo todavía digo periódicos, pero es que de vez en cuando uno tiene que también leer su periodiquito, pero ahora todo es digital, hermano. Cuando hacíamos las entrevistas en Venezuela, todo era periódico, ahora no. Exactamente. Entonces, lo que te quería decir es que cuando uno observa eso, ¿no? Observa que el partido, en este caso el Partido Demócrata, tiene ahora a Biden allí, tiene a la vicepresidenta electa Kamala Harris con un discurso, digamos, amplificado, académico, pero también con mucha vena política. ¿Hacia dónde crees que puede ir el país, ir los Estados Unidos, cuando, por ejemplo, mañana tenemos también una situación en el Capitolio, hay unas movilizaciones que están siendo convocadas por Trump y sus simpatizantes? Y bueno, pareciera que el efecto que se busca es ya un efecto de carácter político, porque, digamos, jurídico, legal, pareciera que todas las instancias fueron
fueron superadas, agotado. o yo me estoy equivocando. No, no, coincido contigo, William. Trump está jugando el juego de la opinión pública. Él quiere movilizar la calle, él quiere demostrar que todavía tiene capacidad de movilización, lo ha venido demostrando esta semana, ha hecho concentraciones en muchos sitios y han sido concentraciones que no son las concentraciones de un presidente muerto. Un presidente muerto, quiero decir que se le ha acabado el periodo, por el contrario, como ya hemos dicho, está demostrando que tiene un liderazgo todavía muy sólido, muy fuerte. Y de ahí que, por ejemplo, Biden no, el vicepresidente, y se me fue el nombre del hombre, Pence, tenga que ver con mucho cuidado cómo va a ser su actuación de mañana, porque también está en juego su futuro político. Claro. Hay que recordar que Pence es un hombre relativamente joven, creo que tiene 60 o 61 años. Claro. Que en la política norteamericana es un muchacho, ¿no? Claro. ¿Qué pasó, José Vicente, aquí en Georgia, que ahora lo llaman como el estado swing, que está cambiando de color, como antes se conocía a Pensilvania, a Ohio? Entonces pareciera que aquí, dependiendo de los resultados de hoy, pues están comenzando a bautizar a este estado de una manera distinta. Bueno, Georgia ha tenido un efecto de migración durante los últimos años bastante importante, en la medida que ha venido creciendo mucho el negocio, sobre todo el negocio de los medios, el negocio de la producción cinematográfica, este tipo de cosas. Y ha habido ahí un cambio en la composición política del electorado. Un estado que era netamente republicano se encuentra ahora con esta sorpresa de que los demócratas pueden ganar, que los demócratas inclusive pueden, como están en este momento, discutirle los senadores a los republicanos. Eso se debe al crecimiento económico que ha tenido Georgia y que ha invitado a mucha gente a migrar a ese estado y a cambiar pues esa composición electoral que teníamos hasta hace solamente 2016. O sea que los cambios se producen con bastante velocidad, ¿no? Sí, fíjate que aquí estoy manejando unas cifras de una organización no partidista que se llama Georgia Votes, que la pueden chequear ustedes, y dice que para esta segunda vuelta electoral, en la votación anticipada, la que culminó el viernes, un 31% de los votantes eran de raza negra, ¿no? Sí. Ese voto, digamos, de alguna manera favorece a los demócratas. Pero así como te digo eso, también te digo otra cosa. También votaron de manera adelantada el 31% de personas entre los 50 y 64 años. O sea que eso favorece a los republicanos. Sí. Entonces, yo lo que quería era tratar de primero hablar contigo sobre el tema de las personas de raza negra y cómo, digamos, el trabajo de una señora que se llama Stacey Abrams, que quiso ser gobernadora de Georgia y no lo logró, pero por cuestión de poquísimos votos. Y desde ya, además, se está hablando de un próximo enfrentamiento entre 2 años entre el actual gobernador Kemp y Stacey Abrams. Stacey Abrams aparentemente es un trabajo político muy importante, José Vicente. Sí. Bueno, es que así es que se consiguen los votos. Y precisamente el logro de Stacey es haberle demostrado a las personas de raza negra que la participación política paga, que esto de no participar políticamente, de mantenerse al margen de la política, no es un asunto que rinda beneficio desde el punto de vista político. Ese es uno de los grandes logros de Stacey Abrams y en la medida en que ella pueda mantener a la gente participando, en esa misma medida va a ir creciendo sus posibilidades de éxito para hacerse de la gobernación de Georgia, suponiendo que las cosas no han cambiado de aquí a allá, aparezca otro candidato. Bueno, fíjate que tenemos la alcaldesa de Atlanta, que además es una morena muy bella, ¿no? Además es corredora, y ella aparentemente, fíjate, estaría aspirando a ser a la gobernación porque Biden, el equipo de Biden y Biden la invitó a que formara parte de su tren ejecutivo y rechazó 2 puestos.
la actual alcaldesa de Atlanta. Así que esa pudiera ser una contrincante de Stacey Abrams. Sí, pero también acuérdate, William, que ser alcalde de Atlanta es un tremendo cargo. Entonces, repetir la alcaldía no es malo, que creo que le toca todavía repetir, ¿no? Okay. Y entonces eso es una opción que ella maneja, pues. Y de ahí entonces dar el salto a una gobernación. Básicamente, nuevamente tenemos que ponernos en el contexto norteamericano, donde hay ciudades que manejan muchos recursos, ciudades que con esos recursos pueden acometer muchos planes, pueden ir a hacer diferencia en política pública, y eso por supuesto ayuda a proyectar de una manera muy grande a personas para que crezcan políticamente. Y bueno, ahí tenemos una lista de presidentes que han sido gobernadores inclusive de estados muy pequeños y pobres como Arkansas, que es el caso de Bill Clinton, ¿no? Claro. Entonces, la carrera política aquí es una cuestión que se cuida, la carrera política es una cuestión que se construye, que depende mucho de los contactos y del networking, pero también depende mucho de tu capacidad de liderazgo y de tu capacidad de satisfacer, de alguna manera acoplarte con los requerimientos de tus ciudadanos. Muy bien. Bueno, mira, quiero saludar a Angeli Gongar, también a Tamara, que está con nosotros, a Maquiura López, al señor Azurubal Triana, dice por acá. Lo que pasa es que me cuesta un poquito leer por completo, bueno, porque uno ya no tiene 25, ¿no? Entonces, No tienes un computador ahí que nos diga cómo va el asunto de cuando nos conectamos, claro, el New York claro. Times? Vamos a verlo en este mismo momento. Dice 824, 41%. Estoy aquí con las cifras de CNN. Dice 41% de votos escrutados. Sí. Y dice lo siguiente, 55-44, Warnock, el demócrata arriba, el reverendo frente a Loeffler, que es la señora de acá, de Atlanta, ¿no? Eso repite el resultado anterior, más o menos. Sí, y Ossoff está 55,8 por 44,2. Bueno, dije Loeffler de Atlanta, pero Loeffler más bien nació en Illinois, ¿no? Sí. En una granja allá. Lo que pasa es que está aspirando porque, bueno, ella además es copropietaria de un equipo de baloncesto femenino, etcétera, y está casada con el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York. O sea. Ahora, fíjate, que es una cuestión que tenemos que analizar, William. Sí. Aquí, y perdona que te introduzca este tema, adelante, pero bueno, entra el asunto de la llamada de Trump al jefe del Departamento de Estado de Georgia, y qué impacto puede haber tenido eso sobre este resultado. Claro. Si los resultados que estamos viendo se consolidan, uno pudiera especular sobre que la actuación de Trump ha sido dañina para estos senadores, sobre todo para el que ganó antes, Perdue, ¿no? Perdue, sí, David Perdue, correcto. Exacto. Entonces, aquí es donde uno empieza a decir, bueno, si Trump se hubiese comportado mejor desde el punto de vista de las expectativas de la gente, a lo mejor eso no hubiese dañado. Oye, José Vicente, ahí hay un tema vital que tú estás dando allí, tú sabes, en el clavo, como decimos allá en Venezuela, ¿no? Y es lo siguiente, o sea, ¿cómo, por ejemplo, tú puedes pedirle a alguien que salga a votar, ¿no? Por 2 senadores, y vienes a Georgia y dices, pero al mismo tiempo estás diciendo que hay un fraude en las votaciones que te iban supuestamente a ti a elegir y que a ti te robaron, como lo dijo ayer el presidente Trump? Entonces, o sea, ahí hay un contrasentido. Sí, o sea, eso evidentemente empieza a tener un efecto negativo, que ya lo vimos en Venezuela, porque entonces Trump además había dicho, estamos tomando las medidas para que esto no se vuelva a repetir, estamos garantizando que el voto se va a contar de la forma que se tiene que contar, pero no hizo eso, siguió elaborando sobre el asunto del fraude, y eso evidentemente hace que algunas personas
se desmotiven y dicen, bueno, ¿para qué yo voy a salir a votar si mi resultado no va a ser reconocido? Y, No, y eso tiene evidentemente bueno, de esto ya nosotros tenemos un rosario, como tú acabas de decir. no, porque es que, mira, yo me acordaba tantas cosas, tantas similitudes, como por ejemplo, cuando el presidente Trump comenzó a arremeter, pero, o sea, lo llamó incluso payaso al gobernador de acá de Georgia. Oye, mira, el gobernador de Georgia fue el primerito que se puso de la mano de Trump con el tema del coronavirus. Y dijo, Exactamente. aquí no se cierra, aquí todo el mundo abierto y tal, y no sé qué. Y de repente aquel hombre, en este caso el presidente de los Estados Unidos, bueno, comienza a arremeter contra el gobernador republicano, después contra el secretario de Estado, como tú dijiste, que también es republicano. Entonces, Sí, esto comienza a generar una fisura. Entonces tú dices, bueno, o lo que está buscando el presidente Trump es la cohesión de sus bases y estimularlos para que estén con él. Pero ¿qué sí, pasa con el partido? ¿Y qué pasa? Entonces mucha gente está, digamos, se puede desinflar de querer ir a claro, votar, ¿entiendes? De claro. motivarse. Y aparentemente Trump no ha sabido digerir esta derrota. Porque bueno, por más que él pudiera probar dos o tres cosas, la diferencia todavía sería abrumadora en favor Claro, de Biden. Entonces, había que saber digerir la derrota, había que saber administrar el capital político acumulado de claro, cara a manejar después el partido, de cara a ayudar a esta gente que se estaba presentando el día de hoy. claro. Eso no se hizo. En eso, yo me voy a atrever a decir algo que puede sonar antipático, pero Trump es una persona inmadura en el manejo de ese tipo de sentimientos Sí. hacia los demás. Fíjate, por acá está Coco Magia. Coco Magia dice, oye, Coco Magia, pero ¿cuál será el nombre de Coco Magia? Coco Magia dice, muy importante las preguntas y las respuestas del entrevistado. Felicitaciones Atlanta Times News por tener la oportunidad de oír esta valiosa entrevista y conocer muchos detalles que nos actualizan. Gracias mil por tan valiosos comentarios. Bueno, gracias a ti por compartir con nosotros. Ahora, ya nos estamos acercando, estamos en recta final. José Vicente, que yo te quité unos minuticos ahí en tu casa y te puse a correr. No, con mucho gusto, William, con Pero mucho gusto. bueno, como nos conocemos hace bastante tiempo, yo le dije a mi esposa, yo quiero entrevistar a José Vicente hoy para un poco que nos ilustre este contexto. Mira, Lo que no me gustó fue el hoy después de José Vicente, pero ese es un chiste muy venezolano. mira, mira, bueno, entonces, ahora, ¿qué podemos esperar después de lo que pase hoy? Bueno, aparentemente hay una tendencia, ¿no? Pero no sé, no quiero decir la palabra aquella, ¿no? Una tendencia No, fíjate, irreversible. aquí hay que ser muy, y tú lo eres, muy serio en estas cosas. Los votos van llegando según vienen de distintas regiones. Correcto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la elección del 3 de noviembre? Que por eso es que hay estos cambios, ¿no? Entonces, definitivamente uno lo que está aprendiendo es que cuando las elecciones están tan cerradas como esta, que esta pareciera no estar tan cerrada por los números, bueno, lo bueno es esperar hasta el final. Lo bueno es decir, bueno, vamos a ver cómo va esto hacia adelante y esperar porque puede haber, no sabemos si hay condados grandes que ya han enviado sus resultados y que pudieran tener una influencia, cosas de estas por el estilo, cantidad de zonas rurales que a lo mejor todavía no han llegado, pero que por el volumen pueden cambiar el sentido de la votación, que es el caso de Florida, por ejemplo. En Florida, en las 5 o 6 grandes ciudades que tiene Florida, Sí, ganaron los demócratas, pero en el resto de los condados ganó Trump y eso hizo la diferencia. Entonces, por mira, eso es que hay que ir monitoreando de dónde sí, vienen esos votos, porque tienden a entrar primero claro, los que están mejor preparados para claro. hacer este tipo de cosas. Fíjate que cambié de CNN, ahorita cambié a ABC, ¿no? Por si acaso. Y más o menos, chico, es como que la misma diferencia, ¿no? Estamos Sí, hablando de 44% de votos, Warnock, demócrata 54, 46 de Loeffler.
y Jon Ossoff, demócrata, 54-46. O sea, fíjate que antes Sí, hablábamos de 5 puntos. el resultado que me llama la atención es el segundo. El primero era más o menos esperado, porque igual Warnock había ganado, Sí, bueno, había la vez llegado al pasada. primero la vez pasada, pero Sí. ahorita la otra, esa diferencia tan grande de 10 puntos, oye, llama la atención. Eso quiere decir que el impacto sobre Purdue fue bastante grande, y hay que analizar de dónde uno especula, como dijimos antes, que viene, bueno, de esta actitud un poco inmadura de Trump en el manejo de su situación. Pero dime tú, como profesor de ciencia política, José Vicente Carraquero está con nosotros. Tú eres el líder, eres el presidente, y tú tienes un partido que te está respaldando. Y entonces tú llegas y comienzas a todo aquel que no está contigo a criticarlo y a descalificarlo. Entonces pones además una presión grandísima sobre esa persona y sobre los que dicen, oye, yo no me meto con el presidente, y así esté diciendo mentira, yo lo apoyo. Y es lo que va a pasar mañana. Entonces, yo creo que la gente comienza a ver eso también. Sí, claro, pasó como, ¿tú te acuerdas que él tenía una serie de televisión? Claro, el aprendiz. Y así se está comportando, y eso hay gente que le genera miedo, hay otros que le genera resistencia, y otros que simplemente se rebelan. Y yo creo que hay mucho aquí de rebelión en la cuestión. Una vez que Trump deje de ser presidente, Bueno, Marco le va a Rubio, costar. Marco Rubio no ha querido retratarse con Trump. Bueno, eso es lo que estamos hablando de, te rebelas, te reservas o te sometes. Este, Después que él deje de ser presidente, yo creo que mucha gente va a mostrar su verdadera actitud hacia Trump, y lo que él ha cosechado en los últimos del mes y pico, los 2 meses que ya pasaron de las elecciones, no ha sido su mejor contribución a sí mismo. Claro. Ahora, suponiendo, José Vicente, que hoy entonces ya hablamos del escenario con los republicanos asumiendo la mayoría del Senado. Ahora, ¿qué pasa si los demócratas entonces asumen la mayoría del Senado? Esa trifecta, por decirlo perfecta, de tener la Cámara Alta, la Cámara Baja y la presidencia, es una enorme responsabilidad para Biden y Sí. su equipo. Bueno, no solamente es una responsabilidad que la tiene de todas maneras, sino que es un reto en términos de poner a valer todas las promesas que hizo durante la campaña electoral. Entonces, los venezolanos están esperando su TPS. No va a haber manera de que nadie le pare el TPS a Biden con solamente firmarlo, porque eso pasaría rápidamente por todos lados. Habría que recuperar cantidad de cosas que Trump quitó de sobre la mesa en términos de Medicare y todo este tipo de cosas. Esas cosas las tendría él mucho más fácil, y le harían de alguna manera recuperar el estándar que tenía Estados Unidos cuando él mismo salió del poder en el año 2016. ¿Sabes? Estamos hablando con José Vicente Carraquero, profesor de ciencia política, sobre lo que está pasando hoy en Georgia, aquí en el Senado, las votaciones tan importantes que se están realizando hoy. Bueno, ya las votaciones se cerraron, estamos en el proceso de, bueno, déjame chequear cómo va esto, ya va, antes de hacerte la pregunta. Escrutinio. Vamos a ver cómo va esto. Según ABC, tenemos 46% igual de los votos, o sea que esto no ha variado mucho, y No. 54 Warnock, y el Loeffler ya me lo cambiaron. Ya va, un momentico, que esto me lo cambiaron. La gente de ABC tiene que saber que estamos transmitiendo y que necesitamos que nos dejen los resultados, porque si no... Claro, claro. Warnock 54-46 Loeffler, y Jon Ossoff 54-46, 46% de votos hasta los momentos. Bueno, fíjate, lo otro que hay que decir que no lo hemos dicho, William, es que lo comentamos cuando estuvimos en la llamada telefónica, cuando estábamos conversando antes, es que hay una cantidad impresionante de gente votando en una elección que normalmente no participa nadie. Eso. Y puede ser eso, fíjate, hay un elemento ahí, un dato muy importante. La misma cantidad de personas de la raza negra
que participaron en las elecciones generales, en las elecciones presidenciales, está participando hoy con una diferencia de un 1%, que no es nada, porque estamos hablando de una dimensión... Está en el margen de error de la encuesta. Es correcto. Y eso son cifras de ABC, que los acabo de leer hace poco. Entonces, eso dice mucho sobre cómo creo que tú lo decías al comienzo de la entrevista, cómo se ha movilizado el voto de las personas de la raza negra. Sí, señor. Bueno, y esto es, nuevamente, yo veo que la política norteamericana está evolucionando. Hubo épocas de muchísima tensión, hubo épocas de muy dejar hacer a todo el mundo. Yo creo que se ha ido involucrando cada vez más el ciudadano en lo que hay que hacer en la política, y eso hace que, por supuesto, los políticos tengan que estar más pendientes de lo que hacen. Ahora, mira, hay un elemento, José Vicente. Hicimos un reportaje para El Tiempo Latino, un periódico de Washington hispano, y estuvimos en contacto con ONGs aquí en Georgia que estaban, oye, fíjate, escucha este dato. William, nos faltan 300, o sea, nuestra meta es 350.000 puertas. Yo, ¿puertas de qué? De casas para tocar para que la gente vote. Ese era el objetivo de esa ONG. 350.000 puertas, hermano. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de una movilización más grande que la Operación Remolque que tú y yo conocíamos de allá de nuestro país. Exactamente, donde además entonces se gastaron 850 millones de dólares en campaña, en esta campaña. En esta campaña, la más cara de una segunda vuelta electoral, sí. Exactamente. Entonces, nuevamente, solamente para repetir que la política norteamericana se está poniendo interesante, que no la podemos analizar como que es ese todo o nada que utilizamos para analizar en la política venezolana, que hay espacio para todo el mundo, y hay que decir algo que no lo digo por antipatía ni nada por el estilo, pero es un hecho fáctico, y es que Biden está viejito. Bueno, eso es un facto. ¿No? Claro. Tiene 78 años, en el año 2024 va a tener 82 años. Como luce ahorita, no pareciera que va a llegar a los 82 años en mejores capacidades o en iguales capacidades. Sí. Quiere decir que estamos hablando de una presidencia de cuatro años de todas, ya sea que esté en manos de los demócratas y pase a los republicanos, o que esté en manos de los demócratas y quede con los demócratas. Esta es una presidencia de 4 años, y esas presidencias de 4 años cantadas son presidencias donde se arriesga mucho porque el presidente no tiene nada que perder. José Vicente, tú una vez me dijiste, William, a mí no me gusta eso de analista político. Yo soy profesor en ciencia política, que es distinto, porque un analista político puede ser, mira, bueno, yo soy analista político, porque yo hago el análisis. No me tico. Entonces tú, como académico, como cientista social, tengo varias personas que se incorporaron, Nervin, Caranda Gourmet, Mauro Morales, muchas personas que están recién y ya se nos está venciendo el tiempo. Yo quisiera que tú les dieras en pocas palabras tu visión sobre el momento que se está viviendo acá en Georgia y la importancia que tiene todo esto, que sería la mayoría del Senado, o para demócratas o para republicanos. Tu palabra. Bueno, Georgia está representando en este momento, con los números que estamos viendo, un rechazo al comportamiento de Trump, un reafirmar que Biden está siendo reconocido como presidente. Esto va a tener un impacto muy, muy potente para el día de mañana, donde si incluso hay alguien que intenta no reconocer resultados de algunos estados, yo no le veo mucho éxito después del resultado. Ojo, José Vicente, ojo con esto. Mira, si hoy llegaran a perder los republicanos acá, mañana el presidente de Estados Unidos tiene esa multitud y, digamos, intenta borrar lo que pasó aquí con un acto público, claro, además. Bueno, de eso se trata la política, William. Estamos frente a una situación en la que de alguna manera se le está pasando una factura anticipada a Trump por lo que ha sido su comportamiento en los últimos
2 meses. Así es. Básicamente los últimos 2 meses. Así Ni es. siquiera la operación Warp le ha ayudado a salir del... Mira, José Vicente, nos despedimos entonces con el 49% escrutado, Ossoff 53, Perdue 46. Y vamos a ver cómo está el reverendo Warnock 53 y la señora Loeffler 46. Así que no ha habido cambio desde que empezamos hace una hora, ¿no? Yo creo que ahí no hay mucho que buscar, salvo que, como te dije, sí, empiecen a llegar condados remotos republicanos y puedan cambiar eso, por la diferencia que hay es muy grande. Yo diría que no quiero usar la palabra de la señora aquella, pero parece que va por ahí. Bueno, mi abrazo para ti, José Vicente. De verdad, me encantó estar contigo y con tu audiencia. Gracias por la invitación y espero que no sea la última. Mira, recordamos viejos tiempos, ¿viste? Sí, señor, sí, señor. Les quería decir entonces que, bueno, está una gente llamando y, bueno, ya se está terminando nuestro tiempo. Gracias de verdad a ustedes y siempre sigan en Atlanta Time